Hay una frase de Baltasar Gracián que él recoge en uno de sus artículos. Baltasar Gracián, el gran escritor barroco, autor de aforismos, a él le interesaba mucho por los juegos lingüísticos, ¿no? Y todos estos dobles sentidos. Y él lo utilizaba un poco como lema. Es una frase de Gracián que dice, Gracián era un jesuita del siglo XVII, español, aragonés: este mundo se concierta de desconciertos. Este juego, ¿no?, de que el mundo, por un lado, podemos encontrar que no tiene sentido, que es un puro desconcierto, pero al mismo tiempo también se trata de buscar, por lo menos la labor del artista, yo creo que es una de las labores, encontrar una suerte de armonía. De armonía, cuando digo armonía, armonía personal de cada cual. Por ejemplo, la armonía, pues, en las películas de Buñuel, evidentemente la armonía es muy distinta, por no salirnos del ámbito cinematográfico, pues de las películas de John Ford. No hay nada más alejado. Y sin embargo, podemos encontrar en Los mendigos de Buñuel o en Los vaqueros de John Ford, encontrar formas internas de armonía en el sentido de un producto artístico, como podemos encontrar armonía, por hablar de dos grandes autores del barroco, Quevedo y Góngora, siempre se los ha opuesto, dos grandísimos poetas de la tradición hispánica, como totalmente opuestos el uno al otro, y así lo eran, y sin embargo, los dos ser perfectamente, aparte de grandísimos poetas, encontrar hallazgos dentro de sus estéticas distintas, ¿no? Entonces, esta frase de Gracián, que él utiliza ya en alguno de sus artículos de los últimos años, de este mundo se concierta de desconciertos, yo creo que lo define bastante bien. Y ya para ir terminando con sus palabras, vuelvo a decir que sería mucho mejor, si ustedes pueden encontrar a Sarduy hablando, y sobre todo los que son cubanos, van a encontrar ese ritmo, esa eufonía que él tenía, ese juego con el lenguaje, que lo hace un elemento muy seductor. Sarduy fue una de las primeras víctimas culturales de la peste del SIDA y falleció, les decía que nació en el 37, falleció en el 93, no llegó ni a 50 y muchos años, no llegó ni a los 60 años, ¿no? Murió, con lo cual, en plenas facultades. La verdad es que fue una lástima, porque era una persona con un cerebro privilegiado, por todo esto que les he comentado, tocando cosas muy distintas, en fin, pero fue una de las primeras víctimas públicas en el ámbito cultural del SIDA. Y bueno, pues nos hemos perdido, digamos. Él podría haber seguido escribiendo y seguido haciendo cosas, pero evidentemente tenemos lo que tenemos. Y sin embargo, bueno, pues le hemos querido recordar hoy por ser un cubano ejemplar, bastante poco ejemplarizante, en el sentido de que era una persona que verdaderamente hizo mucho por la cultura cubana, lo hizo en un lugar inesperado como era el París de esos años, al mismo tiempo incorporó elementos que otros escritores, habiendo vivido bien en Cuba o en Estados Unidos o donde fueran, pero sería extraño que hubieran incorporado cosas tan distintas a ese mundo cultural que hizo, que le constituyó de alguna forma. Y bueno, pues nos quedan sus libros, nos quedan sus conferencias, nos quedan vídeos, como esa entrevista de a fondo que mencionábamos antes, que es totalmente, bueno, las entrevistas de Soler Serrano, todas ellas eran maravillosas, ¿no? Hay una Borges que no tiene desperdicio, o sea, por supuesto eso queda ahí, y en el ámbito de la cultura hispanoamericana demuestra cómo en aquellos años se podían hacer todas esas cosas que ahora ni por asomo, digamos, en la televisión se cogería a un Octavio Paz o ahora no hay. Pero bueno, eso está ahí. Y entonces voy a terminar con unas frases de la entrevista con Leopoldo, en el cual él, ya haciendo unas bromas, esto era en el año 88, era una cita por la mañana, estaban tomando cerveza, y entonces ya al final, cuando se despedían, ustedes por desgracia me van a escuchar a mí, no es la voz de Severo Sarduy, que es mucho más eufónica y que además, dicho con su son cubano, gana. Pero entonces, para que vean también que esa ironía y esa parodia que él podía ejercer sobre el Bloody Mary o sobre las Meninas o sobre otros escritores, la ejercía también sobre sí mismo. Termino ya con estas frases, la voz imaginada de Severo Sarduy en París en el año 88, en conversación con Leopoldo Alas. Habla a un tú que es él, o sea, él se está refiriendo a él mismo. Y dice: eres gordo, eres calvo, bebes cerveza a las 12 del día, eres etílico, pero eres Severo Sarduy. Entonces, con esto, si se lo escuchan a él, es muy divertido, ¿no? Para que vean que tiene ese sentido del humor profundo,
ese sentido del relajo y de la fiesta cubano, que evidentemente nunca lo perdió, y entonces, hablando de sí mismo, dice, bueno, pues estás aquí tomando cerveza a las 12 de la mañana, que estoy ya un poco dipsomaníaco, ya etílico, como dice él, y él hace el juego, pero eres Severo Sarduy. Y bueno, pues me ha encantado poder decirles estas palabras, es una invitación en realidad a la lectura, a que conozcan al personaje. Como señalaba Orlando, la cultura cubana, quizá también por ser una isla, se ha distribuido por los 5 continentes, ¿no? Hay, en cualquier país donde vayamos prácticamente, o por lo menos, hombre, a lo mejor en Zimbabue, no sé, pero quiero decir que los grupos culturales cubanos no solo son evidentemente muy importantes en Estados Unidos por la proximidad y por todo lo que significa el gran exilio allí, pero quiero decir, hay grupos de escritores cubanos o de revistas que se hacen por cubanos que están por el mundo, bien sea, no ya en Francia, en Suecia, o en Japón, o en Australia, o evidentemente en muchos países de Hispanoamérica por la identidad del idioma, ¿no? Hemos visto la labor que hizo Sarduy, por ejemplo, editando pues, en Argentina, o sus contactos en México, o en el suplemento Disidencias y Culturas que había del diario 16 en los años 80, mientras él colaboraba. Él era amigo también de españoles que estaban en París, por ejemplo, Juan Goytisolo o José Miguel Ullán, que José Miguel Ullán fue el famoso autor, en un programa de la televisión, José Miguel Ullán permitió que se pusieran los documentales sobre la persecución a los homosexuales que hizo Néstor Almendros, que son conocidos aquí en España, provocaron una polémica en aquellos años 80 cuando se emitieron, ¿no? Quiero decir que era una persona con muchos contactos, que representó un lado de lo mejor de la cultura cubana en el exterior, que nunca perdió esa condición de poder escribir, por supuesto, en su idioma y portando su cultura allí donde él estuviese. Y bueno, pues ahora cualquier pregunta que me quieran ustedes hacer o cualquier información, si yo se la puedo proporcionar, lo hago. Y gracias a la Fundación, gracias Orlando y Cristina, y me ha encantado pues decir ya según estamos cerrando temporada, poder recordar a Severo Sarduy, que el año que viene se cumplirán 20 años de su fallecimiento, porque falleció en el 93, y bueno, pues ahí están es otro más de esos grandes escritores cubanos que estuvieron pues por el mundo desde Martí e incluso antes, o Heredia, y no digamos ya en el siglo XX, un Cabrera Infante o tantos otros, hoy escritores que están vivos y que están haciendo su labor, bueno, o Padilla, en fin. Quiero decir que la inmigración cubana ha sido a menudo por motivos políticos, a veces por otros motivos, pero que ha sido muy amplia, pero allí donde han ido, pues muchos de ellos, los mejores, han ido dejando huellas de su labor, y aquí estamos nosotros pues para poder, por lo menos, informarnos, formarnos, divertirnos, y la verdad es que Sarduy fue un personaje que en los años que vivió, pues yo creo que cumplió bastante las expectativas de aquel joven becado que llegaba a París en el año 60, y al mismo tiempo, y lo sé, ya le digo, yo nunca le pude ver personalmente, pero las veces que le he escuchado y anécdotas que me han comentado, creo que fue una persona bastante divertida y a la que podemos leer. Muchas gracias.